Bienvenidos sean todos a la Escuela de Verano de CIMAD Mérida 2020. Esta es la primera sesión del curso La música de las esferas, una introducción al análisis de Fourier. Y tengo el gusto de presentarles al Dr. Matthew Glynn Dawson. Él es investigador de cátedras CONACYT, adscrito a la unidad Mérida de CIMAD. Sus áreas de investigación pues, son representaciones unitarias del grupo de Lie, análisis armónico sobre grupos de Lie, sobre espacios simétricos. También esto lo hace sobre límites directos de grupos de Lie, espacios homogéneos de dimensión infinita, operados de Toeplitz, entre muchos otros. Y bueno, muchas gracias, Matthew. Te cedemos el micrófono. Gracias, Omar, y muchas gracias a todos por entrar. Veo que están conectadas 70 personas. Para mí es increíble. Yo creo que no hubiera posible organizar un evento tan grande de manera presencial. Obviamente, pues, hacer las cosas virtualmente tiene ciertas desventajas, pero luego, por otro lado, sí hay ciertas ventajas. Entonces hay que ver el lado bueno de lo que está pasando en todo el mundo en estos tiempos difíciles. Y también quería comentar que, si no me equivoco, este es el tercer evento de verano que organizamos aquí en Mérida. Este año los organizadores son Omar e Isabel. Muchas gracias por invitarme a dar esta plática. Y también este evento forma parte del marco de celebraciones del 40 aniversario, perdón, 40 aniversario del CIMAD. Y el CIMAD este año cumple 40 años. Es un gran honor formar parte de esta institución desde hace ya 6 años, 2 años como postdoc y ahora 4 años como cátedra CONACYT. Y tenemos muchos eventos, muchachos, pues cuando ya pase lo de la pandemia, pues les recomiendo estar atentos a todos los congresos y seminarios y eventos que organizamos dentro del CIMAD y también tenemos programas de maestría y doctorado para los que están interesados en hacer un posgrado. Entonces, otra vez, muchas gracias a todos por participar en este evento y en este curso. Bueno, como ya dijo Omar, el título de este curso es La música de las esferas, ¿no? Cada conferencia necesita un título llamativo. Pero el punto es que queremos ver una introducción al análisis de Fourier sobre esferas, ¿no? O sea, muchos han visto series de Fourier, quizás incluso la integral de Fourier para funciones que no son periódicas. Pero, y por otro lado, sobre todo los que han visto ecuaciones diferenciales parciales o para los estudiantes de física o ingeniería, también es probable que hayan visto los armónicos esféricos que salen cuando quieres resolver la ecuación del calor, la ecuación de Laplace, la ecuación de la onda, etc., ¿no? Y lo que pasa es que lo que no siempre se enfatiza es que hay muchas analogías entre la teoría de armónicos esféricos y la teoría de series de Fourier. Y las analogías son muy fuertes, mucho más fuertes que solo lo de tener base ortonormal. Y tiene que ver, todo tiene que ver con la simetría que uno tiene en las esferas. Entonces, lo que queremos hacer en este curso no solo es ver la construcción de los armónicos esféricos, sino aprender qué existen y por qué tienen las propiedades que tienen. O sea, queremos saber no solo el qué, sino el por qué. Entonces, como entiendo que esta audiencia es muy diversa, hay alumnos de matemáticas, física, ingeniería, y que pues algunos ya hicieron su tesis de licenciatura, otros como que solo habrán cursado 2 años de licenciatura, y todos van a tener una formación distinta. Por eso no estoy suponiendo que hayan visto series de Fourier. Por lo tanto, hoy vamos a empezar con
un repaso por las series de Fourier, pero desde un punto de vista que nos va a ayudar con lo que vamos a ver después cuando hablemos de las esferas. Entonces, antes que nada, les pido un poco de paciencia si ya conocen estos temas. Y por otro lado, si ven que voy muy rápido o si tienen alguna duda, cualquier duda, lo que sea, pido que por favor escriban su pregunta en el chat y puede ser durante la plática, ¿eh? Y Omar me va a interrumpir para leerme la pregunta y así que no quiero que se pierdan. Entonces, si algo no queda claro, en un momento me pueden hacer la pregunta. Pues, perfecto. Entonces, comencemos. Como dije, vamos a considerar primero las series de Fourier clásicas para las funciones periódicas. Y, bueno, ¿por qué sigo usando esta analogía por la música? Pues es porque precisamente se puede analizar la música y el sonido usando análisis de Fourier, porque, pues, pensamos bien, cuando escuchamos un tono con cierta frecuencia, lo que estamos escuchando es básicamente una función periódica, donde el eje aquí X representa el tiempo y el eje Y representa la presión del aire, ¿no? Entonces, el análisis de Fourier es muy importante, muy útil en análisis de señales de sonido. Entonces, vamos a seguir con esa analogía. Pero también hay una analogía cuando digo la música de las esferas, ideas antiguas de la Grecia antigua. Y vamos a ver qué se trata. Entonces, vamos a empezar con este concepto de funciones periódicas. Una función periódica es simplemente una función que se repite con cierto periodo. Entonces, vamos a decir que una función de los reales a los reales es periódica con periodo L mayor que 0. Si siempre tenemos que f de x más L es igual a f de x, como esta función aquí, se repite con periodo L. Bueno, algo que se ve de inmediato es que si una función es periódica con periodo L, automáticamente es periódica con periodo 2L y con periodo 3L, 4L, etc. Precisamente porque si f de x es igual a f de x más L, para todo x, entonces f de x más L es igual a f de x más L, etc. Entonces, pues no tiene sentido hablar del periodo de una función periódica, ¿no? Porque si tiene periodo L, va a tener periodo 2L, 3L, 4L, etc. Va a tener un número infinito de periodos. Pero a lo mejor podríamos decir que, o sea, el verdadero periodo de esta función es L, ¿no? Porque, pues podrías decir que es periódica con periodo 2L, pero vemos que también es periódica con periodo L y no es periódica con ningún periodo menor, ¿no? De L es el periodo menor de periodicidad para esta función. Entonces, pues una pregunta muy natural sería si las funciones periódicas siempre van a tener algún periodo mínimo, algún periodo donde no son periódicas con ningún periodo menor. Pues un ejemplo serían las funciones de seno y coseno, ¿no? Sabemos que son periódicas con periodo 2pi, que el seno de x más 2pi es el seno de x. Y obviamente eso quiere decir que son periódicas con periodo 4pi, 6pi, 8pi, etc. Y tampoco no son periódicas para ningún periodo L menor que 2pi. Para estas funciones sí hay un periodo mínimo. Pero hay otras funciones que no son tan bonitas. Por ejemplo, podríamos considerar esta función que se llama la función indicadora de los números racionales. Es un bicho raro si no han visto este tipo de función. Lo que pasa es que come números reales y te da números reales como valor. Entonces,
si le das a comer este número, a esta función 1 sub q, un número racional, entonces 1 sub q de x es 1 y es 0 si la función no es racional. Entonces, básicamente, pues resuelve la pregunta de si el número es racional o no. Pero si lo pensamos bien, si tomamos la suma de dos números racionales, vuelve a ser racional. Y si a un número irracional le sumamos un número racional, vuelve a ser irracional. Entonces, esta función es periódica, pero es periódica con cualquier número racional. Todos los números racionales son periodos para esta función. Entonces, no siempre va a existir un periodo mínimo. Mi punto con este ejemplo es darles una idea de lo que puede pasar con la intuición cuando algo suena muy natural y pasa en todos los ejemplos que vemos, pero luego resulta que no es cierto por una razón muy fundamental. Entonces, vamos a pensar en los contraejemplos varios momentos en este curso. Bueno, para simplificar todos los detalles, vamos a pensar principalmente en las funciones de periodo 1. ¿Okay? Entonces, en vez de hablar de las funciones coseno y seno en sí, vamos a hablar de la función que manda t a coseno 2pi t, precisamente porque esta función tiene periodo 1, igual el seno, que se manda seno 2pi t. ¿Okay? Esta función la voy a llamar f sub 1, esta función se va a llamar g sub 1. Bueno, a la hora de escribir, de preparar los apuntes, parece que cometí un error. Entonces, aquí F1 y va a la izquierda de G1, pero aquí puse G2 y luego F2. Entonces, bueno, F2 es como F1, pero en vez de mandar t a coseno 2pi t, da coseno 4pi. Entonces, es básicamente la misma función, pero con 2 veces la frecuencia. O sea, con un periodo mínimo, que es la mitad del periodo de esto. El periodo mínimo aquí es 1 medio y aquí es 1. Igual con seno, G2 va a ser la función que manda t a seno de 4pi t. Va a ser la misma función, casi, pero con 2 veces la frecuencia, de la mitad del periodo mínimo. Y pues todas estas funciones se ven parecidas. De hecho, algo que se observa aquí es que la gráfica de esta función es la misma que la de esta, salvo que está trasladada. O sea, trasladamos esta función por 1/4 a la derecha y obtenemos esta función. Algo muy parecido sucede aquí. Trasladamos esta función por 1/8 y obtenemos esta. Ok, muy bien. Pues, en cierto sentido, estas son las funciones periódicas más importantes en todo el mundo. En términos del audio, representan tonos puros y de hecho no se escuchan muy bonitos. Suenan muy electrónicos, ¿no? Como un que estamos muy acostumbrados a escuchar mezclas de sonidos con varias frecuencias. Bueno, en general, para cualquier número natural voy a definir funciones f sub m y g sub m. F sub m va a mandar t a coseno de 2pi mt y g sub m va a mandar t a seno de 2pi mt. ¿Okay? Y este número m, estas básicamente determinan la frecuencia o también el periodo mínimo de estas. Bueno, algo que quizás te podrías preguntar es, ¿qué pasa si hay dos personas cantando el mismo tono al mismo tiempo?
pero no tienen la misma fase. O sea, los picos de la primera persona no coinciden con los picos de la segunda persona, pero aún así están cantando tonos puros con la misma amplitud y todo. La única diferencia es que los picos no ocurren al mismo tiempo. Solo pensamos bien, dos personas que están cantando el mismo tono, digamos, creo que es la Si mayor, que tiene una frecuencia de 440 Hz, pues en una cuestión de milisegundos no vas a poder pues garantizar que tus picos van a coincidir con los picos del otro. Pero cuando escuchamos una mezcla de dos voces siendo el mismo tono, escuchamos ese tono. ¿Y por qué? Pues es precisamente porque algo curioso pasa a la hora de considerar una combinación lineal de FM con GM. Los FMs senos, los GM son los senos. Entonces vamos a considerar una combinación lineal de FM y GM, donde los coeficientes van a ser coseno phi y seno phi. Hago un número real. Hay un comentario, no entiendo. ¿Es LA 440 Hz? No sé. La. Es la. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí, lo que pasa es que tengo que convertir entre el sistema inglés y el sistema español, ¿no? Entonces, es que en inglés C es do, entonces cometí un error al restarle 2 a do. Entonces sí, es la. Perfecto, gracias. Entonces, sí. Pues si consideramos una combinación lineal de la función, ¿qué es BM? Bueno, y con estos coeficientes curiosos, coseno phi y seno de phi, nos podemos recurrir a la identidad de suma de ángulos de la trigonometría, y lo que obtenemos es que h te da por coseno de 2 pi mt más phi. O sea, te da una nueva, una nueva función periódica con el mismo periodo, te produce otro tono puro con la misma frecuencia. La única diferencia es que cambias la fase. Muy bien. Entonces, en general, si tengo dos personas cantando con la misma frecuencia y con amplitudes distintas y también con este desfase, y tal que a cuadrado más b cuadrado es 1, en ese caso siempre va a existir un ángulo phi tal que a es coseno phi, b es seno phi, a cuadrado más b cuadrado. Si no es así, siempre podemos tirar la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y como reescalar a y b. Y vemos que a entre r cuadrado más b entre r cuadrado da 1. Va a existir phi tal que a entre r es coseno b entre r es. Entonces, y por cierto, les voy a mandar copias de estas notas después de la plática, para que puedan revisarlas con calma. Entonces, esta combinación lineal se puede como escribir la R, factorizarla acá, y A entre R es coseno phi, B entre R es seno phi, termino con R veces coseno 2 mt más phi. Entonces, R aquí es la nueva amplitud, y aquí estoy básicamente cambiando la fase ángulo phi. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque básicamente lo que estamos considerando son las combinaciones lineales de estas dos funciones. Es que si tienes dos fuentes de sonido, como primera aproximación, quieres saber cuál es el sonido producido por las dos fuentes,
como primera aproximación, y suponiendo que salen del mismo punto en el espacio, etcétera, puedes simplemente tomar la suma de las dos señales. Entonces, eso quiere decir que van a ser muy importantes las combinaciones lineales y la estructura vectorial, ¿no? Entonces, resulta que lo que vamos a querer hacer es considerar un espacio vectorial de funciones, ¿no? Y luego descomponerlas usando bases, ¿no? Eso es lo que uno hace cuando hay un espacio vectorial. Lo que acabamos de ver es que si consideramos todas las combinaciones lineales de Fm y Gm, funciones Fm es el seno, Gm es el coseno, con frecuencia m, pues las combinaciones lineales son iguales a todas estas funciones que mandan t, perdón, está mi pluma. Estas son las funciones de t que mandan t a r coseno 2 pi mt más. Entonces, básicamente son todas las traslaciones de la función g sub m, que era nada más coseno 2 pi mt, veces r, esto es menos r. Pero lo que aquí me interesa es eso de la traslación por s. Y vamos a regresar a este punto. Esta acción de traslación, esta acción de cambiar la fase, está detrás de la relación entre el análisis de Fourier y la simetría. Y algo muy parecido va a salir en el caso de las esferas. ¿Ok? Entonces, el punto de todo esto es plantearles en la cabeza el concepto de que, primero, es importante la estructura vectorial. Dos, que esta acción de trasladar las señales, trasladar las funciones, es fundamental también. Ok. Bueno, y ya llegamos a la teoría de Fourier. Para los que no conocen la bibliografía, perdón, la biografía de este señor Jean-Baptiste Joseph Fourier, y estoy seguro que mi colega Rogelio me diría que estoy pronunciando re mal su nombre, porque es francés y Rogelio habla francés. Pero tuvo una vida muy, muy interesante. Si ves que nació en 1768 y se murió hasta en 1830. Entonces, en ese periodo pasaron muchas cosas muy interesantes en la política y en la historia del mundo occidental. Muchas revoluciones, muchas guerras de independencia. Y de hecho, él mismo participó en esas guerras. Entonces, no solo fue ingeniero, no solo fue matemático, tuvo una vida en el mundo real muy interesante. A los 9 años se murió su papá y a partir de ese momento fue huérfano. Entonces tuvo una vida no tan sencilla en ese sentido. Y ya como logró ir a una escuela y luego, como ves, 1789, sí cae en este rango, participó en la Revolución Francesa. Hubiera sido muy joven, como 21 años. Y participó en su comité revolucionario. Luego, unos años después, a los 30 años, ¿no? Acompañó a Napoleón Bonaparte a Egipto en su famosa expedición a Egipto. Esa fue la expedición donde encontraron la piedra de Rosetta, y fue como asesor científico en esa expedición.
Y fue hasta el 1807 que publicó esta obra, donde básicamente pues plantea el análisis de Fourier, lo que ahora se llama el análisis sobre la propagación del calor en cuerpos sólidos. Básicamente lo que él quería hacer era, primero, plantear una ecuación diferencial para la difusión del calor en cuerpos sólidos. Y esa ecuación ahora se conoce como la ecuación del calor. Es una ecuación diferencial parcial. Pues llegó esa ecuación a partir de la ley de enfriamiento de Newton. Pero lo interesante es que también logró resolver esa ecuación diferencial usando separación de variables y usando un truco que básicamente tiene que ver con decir que todas las funciones periódicas se pueden descomponer como combinaciones lineales de senos y cosenos, quizás con sumas infinitas. De hecho, esta idea de poner series de Fourier o series de senos y cosenos no se originó en esta obra. De hecho, varios matemáticos, todo Lagrange, había planteado lo que después se llamarían series de Fourier para resolver la ecuación de la onda para cuerdas vibrantes, ¿no? Y lo que también es interesante, que en otro contexto, y quién sabe si se dio cuenta de la relación entre estas dos, pero para su obra famosa sobre teoría de ecuaciones, utilizó lo que ahora se llama la transformada de Fourier discreta, para demostrar varios resultados sobre la teoría de ecuaciones polinomiales. Entonces, esas ideas ya estaban en el aire y más o menos alrededor del tiempo que Fourier estaba trabajando, Gauss utilizó básicamente series de Fourier discretas para decir las trayectorias de asteroides, porque en ese entonces no había división entre las varias ciencias, ¿no? Aún había muchos polímatas, ¿no? De gente que era experta en varias áreas. Ahora uno ni siquiera puede ser experto en matemática. Bueno, entonces quería pues darles una idea del trasfondo histórico. Y lo que dijo Fourier, lo que afirmó en este momento, era lo siguiente. Lo demostró. Y hay una razón por la cual que no es cierto. Lo que afirmó, de todos modos, era que cualquier función periódica, ¿no? Y puedes hacerlo para funciones de otros periodos, simplemente para simplificar la notación, vamos a suponer que la función tiene periodo 1. Decía que cualquier función periódica, ya sea discontinua o no, puedes descomponer la función como una serie, una combinación lineal infinita de cosenos y senos con varias frecuencias. Y de hecho, uno puede determinar los valores de sus coeficientes usando integrales, ¿no? A sub 0 aquí va a ser la integral de la función sobre el periodo de 0, sobre el intervalo de 0 a 1. Y de hecho, si conoces una función periódica sobre el intervalo de 0 a 1, conoces la función por todos lados, porque eso simplemente repite lo que pasa en el intervalo de 0 a 1. Y luego los a sub n y b sub n se calculan de forma ligeramente distinta, porque pones dos veces la integral de f veces coseno 2pi, 2pi nt y seno 2pi nt. Ok, eso dijo. Y de hecho, no todos los matemáticos aceptaron
su obra sobre la teoría de calor, precisamente porque decía, bueno, todas esas funciones tienen esta descomposición. Y dio unos ejemplos y como que ya, debe cumplirse en todos los casos. Pero la cosa es que no pudo dar una demostración general y la comunidad matemática básicamente pasó gran parte del siglo XIX tratando de entender cuándo se cumple esto y en cuáles contextos y por qué. Y para hacer eso tuvieron que básicamente inventar el área de matemáticas, una área nueva de matemáticas, análisis. Ya existía el cálculo, y a veces decimos que el análisis es como una extensión del cálculo, pero precisamente lo que pasa es que en ese entonces tenían un concepto distinto de qué es una función. Para ellos una función era una fórmula que te decía como, bueno, x cuadrado más x al cubo. Es una fórmula para darte el valor de la función. Y si la función no tenía una fórmula como esa, pues no, es algo que ni consideraban. Entonces, por ejemplo, esta función que les enseñé hace un rato, que tiene valores de 1 si le das un número racional y 0 si es irracional, pues esa no es una función con una fórmula bonita, ¿no? Es esta cosa rara donde en cada punto toma un valor dependiendo de una cosa rara, ¿no? Y entonces no fue hasta que Fourier planteó esta idea, este concepto, y hasta que los matemáticos intentaron entenderlo, que la comunidad matemática empezó a darse cuenta de que realmente deberíamos pensar en las funciones no como fórmulas, sino como básicamente aplicaciones que son correspondencias, que cada número real te da un número real y puede ser cualquier correspondencia que quieras, no tiene que tener una fórmula bonita. Entonces, como dije, la afirmación de Fourier es falsa. Y no solo es porque algunas funciones discontinuas no tienen series de Fourier que convergen, sino hay funciones continuas que no son iguales a su serie de Fourier. Sin embargo, cada mentira tiene algo de la verdad. Y de hecho, esta mentira tiene una verdad moral, sino es que tiene la verdad matemática. Lo que tenemos que entender es que en qué sentido se cumple esta igualdad. ¿Será que se cumple para todos los valores de t? ¿Será que en otro sentido que esta serie pues es una buena aproximación, es no solo una buena aproximación para f, pero sino algo más fuerte incluso que eso? Bueno, y vamos a hablar de esos detalles precisamente porque las mismas ideas y los mismos conceptos nos van a ayudar para entender análisis sobre las esferas. Entonces, el problema aquí es que tenemos que entender qué quiere decir que f, la función, sea igual a una serie, una suma infinita de funciones. ¿No? ¿De qué es lo que estaríamos diciendo si afirmáramos algo de ese tipo? ¿Qué es lo que queramos que signifique esto? El problema es que hay varios tipos de convergencia para funciones. Si tenemos números reales o números complejos, todo el mundo sabe qué es lo que quiere decir que una sucesión converge a un límite o que una serie infinita converja a una suma. Son cosas que aprendimos en el cálculo. Y realmente solo hay una definición. Pero para funciones hay varios tipos de convergencia. Ok, por ejemplo, algo que podría ser muy natural, y recordándonos, tenemos estas funciones fm y gm, y luego tenemos esta función f0 que manda todos los números reales a 1. Entonces, lo que queremos saber es en cuáles casos
vamos a tener que la función f es igual a esta combinación lineal infinita, entre comillas, de funciones. Estas son funciones, los fk's y los gk's, y los a's y b's son números reales. Lo único que hice acá fue quitarle la t, básicamente. Porque si lo pensamos bien, coseno de 2 pi k t es f sub k de t. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues ni siquiera podemos demostrarlo si no sabemos qué es lo que queremos demostrar. ¿Qué quiere decir que una serie de funciones converge? Que no converge. ¿Y cuál es la definición correcta de este concepto? Bueno, hay varias posibles definiciones. Una que es muy natural es que podríamos empezar con una sucesión de funciones. Para cada número natural tenemos una función s sub n definida sobre un dominio. Y queremos decir que converge a una función s definida sobre A. Vamos a decir que Sn converge a S puntualmente. Se escribe así, Sn converge a S. Si es que para todos los números, todos los x en el dominio, ¿no? de las funciones Sn y S, Sn de x converge a S de x como números reales, que sabemos, o perdón, como números complejos en este caso. Que pues vamos a ver que al rato que va a ser necesario hablar de funciones que toman valores no reales, sino complejos. Entonces, sabemos qué es lo que quiere decir que una sucesión de números complejos converja. Entonces, a lo mejor que una sucesión de funciones converja significa simplemente que converge en cada punto, ¿no? Eso suena muy natural. Y pues sí, cuando pase eso decimos que la sucesión converge puntualmente. Por ejemplo, vamos a pensar en esta colección de funciones f sub n, se llaman, que mandan x a la n. Aquí tengo, están definidas sobre el intervalo cerrado de 0, ¿no? Aquí tengo f1, que manda x a x, f2, x cuadrado, x3, x al cubo. Lo que vemos es que f sub 4 va a tener una gráfica aún más extrema así. Y en el límite, lo que vemos es que si x cae entre 0 y 1 y es estrictamente menor que 1, entonces el límite cuando n va al infinito de x a la n es 0. Salvo que el límite cuando n va al infinito de 1 a la n es 1. Entonces, tomando el límite en cada punto, estas funciones convergen puntualmente a esta función rara, f, que toma los valores de 0 en todos los puntos, salvo 1, que toma el valor de 1. ¿Ok? Entonces, f sub n converge a f puntualmente. ¿Okay? Pero hay otro tipo de convergencia que es muy natural. ¿Okay? Podríamos empezar con una función acotada. Bueno, eso quiere decir que los valores absolutos de los valores de f están acotados por algún número. Entonces, para cualquiera de esas, vamos a definir esta norma de f. Escribimos norma sub infinito, ¿okay? Como el supremo de todos los números x sobre todos los números x en el dominio del valor absoluto de f de x. ¿Okay? Este es un número finito precisamente porque dije que f es una función acotada. Y entonces, el supremo existe, es finito. Por ejemplo, la norma infinita del coseno o del seno es 1, precisamente porque lo que hace el coseno es botarse entre 1 y menos 1 y toma valores absolutos de 1, aquí, acá, aquí, acá. Pero su valor absoluto nunca se salga de este entorno, ¿no? De este sobre de menos 1 a 1. O sea, su valor absoluto nunca es mayor que 1.
Entonces, de hecho, podemos visualizarlo así, ¿no? Como que tenemos la función y luego tenemos como un sobre, ¿no? Aquí con 1 y -1 y la función se queda dentro de ese sobre. Bueno, ahora que tenemos esta norma, pues tenemos una nueva definición de convergencia de sucesiones de funciones. Puedo agarrar una sucesión de funciones definidas sobre el mismo dominio A y f va a ser el candidato para ser el límite de los fn's. Vamos a decir que fn converge a f uniformemente. Mil disculpas, es que soy una persona muy eh, floja y entonces escribí otra cosa aquí por error y quise poner uniformemente, entonces espero que se vea que es uniformemente. Decimos que fn converge a f uniformemente y el límite de la norma de fn menos f tiende a 0. ¿Okay? En ese caso decimos que fm que f uniformemente. Dicho en otro sentido, pensando en lo que significa la convergencia de números reales, vamos a tener esta convergencia uniforme si y solo si para cada epsilon mayor que 0 va a existir n número natural tal que la norma de fm menos f es menor que epsilon para todo m mayor que n. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente en la cola de la sucesión, pasando cierto n, que el resto de las funciones en la sucesión van a quedarse dentro de un entorno, un sobre de radio epsilon, ¿no? Alrededor de f. Aquí puse la gráfica de f, la gráfica de f más epsilon, la gráfica de f menos epsilon. Y después de llegar a este n, las demás funciones de f sub n, pues sí, pueden hacer lo que quieran, pueden rebotarse entre esos límites, lo que sea. Pero nunca pueden tocar o salirse de este sobre, pues nunca pueden diferirse de f por más de epsilon. Y puedes poner el sobre tan chiquito como quieras, epsilon puede ser cualquier número positivo, y eventualmente las demás funciones se quedan dentro de ese sobre. Ok, pues esa es convergencia uniforme. Por ejemplo, con estas funciones que mandan x a la m, pues pasa lo mismo, que pasa algo diferente, perdón, porque sabemos que el límite puntual de esta función, que tomaba el valor de 0, y f se escribe con color rojo, y en el punto 1 toma el valor de 1. ¿Okay? Y las funciones, pues sí, convergen puntualmente a esta función. Pero si ponemos ese sobre de antes, f más epsilon, f menos epsilon, y aquí f más epsilon, f menos epsilon, lo pensamos, para cualquier función de estas, va a empezar bajito, 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 y va a tener que subirse para llegar acá, porque cada uno de los f sub m es continua. Entonces va a tener que cruzar cualquier sobre que pongas, eventualmente, siempre, siempre. Entonces, estas funciones no convergen uniformemente. Sí, uniformemente. Para definir la convergencia de series es la misma idea de siempre. Empezamos con las funciones y decimos que la suma de los fn's es igual a esta función s, precisamente cuando las sumas parciales convergen a s. En el tipo de convergencia que queramos. Entonces decimos que la serie converge puntualmente si las sumas parciales convergen puntualmente y que la serie converge uniformemente si las sumas parciales convergen uniformemente. Entonces, un ejercicio opcional es precisamente el ejercicio de calcular las series de Fourier para estas funciones. O sea, tienes que calcular estos coeficientes de Fourier. No tienes que demostrar que convergen o no. ¿Okay? Esta función se llama la función de piso y lo que siempre te da es el número entero más grande que es menor o igual que el número x.
Entonces, y como lo que yo hago aquí es x menos el piso de x, precisamente me da esta función x, porque el piso de x es 0 en este intervalo. Y luego es periódica, o sea, entonces te da esta función periódica y tiene discontinuidades en los números enteros. Pero entonces, como solo tienes que integrar la función de 0 a 1, entre 0 y 1 el piso es 0, entonces f de t va a ser simplemente t en un intervalo de 0 a 1. Aquí es un poco más complicado porque esta función, menos 1 a la 2 piso de x, toma el valor de 1 para la primera mitad del intervalo de 0 a 1, y luego toma el valor de menos 1 para la segunda mitad, y luego 0. Bueno, el ejercicio es calcular los coeficientes, y si quieren graficar las sumas parciales de las series de Fourier, van a obtener algo parecido a esto, que van a, en el caso de la primera función, tenemos aquí un ejemplo de una suma parcial de la serie de Fourier. Obviamente van a tener ciertas oscilaciones porque estamos sumando senos y cosenos. Y lo que va a pasar es que siempre va a tener que bajarse de este pico a este valle, ¿no? Porque hay una discontinuidad aquí. Y entonces eso quiere decir que en este punto, este entero, ¿no? Siempre, esta función siempre va a tener que bajarse de aquí para acá. Y el límite puntual de esta serie de Fourier va a ser esta función. En los enteros, el límite va a ser el punto intermedio entre 0 y 1, medio. Mientras que la función original, los enteros tomaba el valor de 0. Entonces la serie de Fourier no converge ni puntualmente a la función que teníamos. Es peor, de hecho, porque uno podría decir, pues a lo mejor converge uniformemente fuera de estos puntos de discontinuidad, ¿no? No. Podemos quitar los puntos de discontinuidad y aún así no tenemos convergencia uniforme. Tenemos convergencia puntual, pero no tenemos convergencia uniforme, precisamente por algo que se llama el fenómeno de Gibbs. Que estas sumas parciales, y se ve muy bien en este ejemplo, ¿no? Donde tenemos esta función discontinua con los saltos en cada medio entero. Las sumas parciales van a oscilarse, y luego va a haber una oscilación grande, ¡pum! Y luego va a subirse, va a pasar la función, ¡pum!, con una oscilación grande, seguir oscilándose, ¡pum! Y esto aquí, el tamaño de la diferencia entre este pico y el valor de esta función en este intervalo, no tiende a 0. Este pico tiende a un límite mayor que 0, o sea, siempre va a haber un pico de cierto tamaño que no tiende a 0. Entonces, no queda dentro de los sobres, de epsilon sobres, ¿no? Ni siquiera en la parte donde la función es continua. Entonces, se comporta no tan bien como hubiéramos esperado. Bueno, aquí tenemos el límite puntual de la serie de Fourier para la función esta. Pero mejor no es de sorprenderse, porque ¿cómo definimos estos coeficientes? Son integrales, y si yo cambio el valor de f en un número finito de puntos en el intervalo de 0 a 1, no cambia los coeficientes. Entonces, esta función y esta a fuerzas tienen que tener los mismos coeficientes de Fourier, precisamente porque estas integrales van a ser iguales. Solo estamos cambiando las funciones en puntos, esos puntos discretos, ¿no? Ya nos quedan pocos minutos, Matthew. Ok, entonces voy a terminar con lo siguiente. Que hay casos en donde la serie de Fourier podría ni siquiera converger puntualmente a ninguna función. Podría no converger a nada.
Y aunque tengas una función periódica, no puedes garantizar que converja ni siquiera la función original, ni siquiera en el sentido puntual. De hecho, incluso hay funciones continuas cuyas series de Fourier no convergen. Puedes tener una función continua y periódica y que su serie de Fourier no converge puntualmente. Entonces, lo que necesitamos es otro tipo de convergencia. Necesitamos convergencia de tipo L2. Y eso es lo que vamos a ver a partir de mañana, cuando repasemos algunos conceptos relacionados espacios de Hilbert. Y con eso termino. A ver si hay preguntas. Muchas gracias, Matthew. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. No hay preguntas, Matthew. Que si vas a mandar las notas al Gmail. Sí. Bueno, ¿por qué se llama fenómeno de Gibbs? Pues se llama fenómeno de Gibbs por el matemático Josiah Gibbs, un matemático estadounidense. Básicamente la primera generación de los matemáticos en Estados Unidos en el siglo XIX. Que a principios del siglo XIX no había investigación en matemáticas en América. Según yo, casi no existía en el continente americano. Y fue en el siglo XIX que empezaron a surgir varios investigadores importantes. Gibbs es uno de los más famosos de esa época porque no solo se conoce por este fenómeno, sino por su trabajo en mecánica estadística. Es muy famoso por puntos de Gibbs. Bueno, entonces, profesor, ¿va a mandar las notas al Gmail? Sí, lo que voy a hacer es que voy a subir las imágenes de estas notas a una carpeta de Google Drive y luego te va a mandar la liga de alguna forma, supongo que Gmail, ¿verdad? Sí. O supongo correo, ¿no? ¿Podrías mostrar la página de los ejercicios propuestos? Sí. Bueno, si F es de clase C1, ¿se tendría la convergencia uniforme? Necesitas pedir que función sea C2. Un ejemplo de función continua cuya serie de Fourier no converja. Perdón, que no, que no estoy preparado para eso. Okay. Pero sí, es una pregunta pues muy interesante. Y la construcción no es tan obvia porque pues creo que fue hasta el siglo XX, principios del siglo XX que es algo... Perdón. Sí, va a ser un ejemplo patológico, obviamente. Pero sí. Bueno, que no haya convergencia puntual implica que no haya convergencia uniforme. Sí, eso es lo que no dije. Que si tienes convergencia uniforme, a fuerzas tienes convergencia puntual. Porque si tienes que las funciones que tienen que como quedarse dentro de este sobre, quiere decir que puedes hacer epsilon tan chiquito como quieras y en la cola de la sucesión todas esas funciones se quedan dentro de este sobre. Y como consecuencias, a fuerzas, en cada punto, esta sucesión de funciones tiene que converger en cada punto a la función f. Entonces, convergencia uniforme implica convergencia puntual, pero no al revés. De hecho, vimos justo un ejemplo de una sucesión. Converge puntualmente, pero no uniforme. Pero en otro sentido, sí. Siempre que tengas
si tienes convergencia uniforme, tienes convergencia puntual. Ujú. Dice Víctor, gracias. ¿El argumento no debería de estar multiplicado por n? No sé si se ¿En refiere dónde? no sé si se refiere a, él preguntó que si podría mostrar la página de los ejercicios Sí, propuestos. sí, 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 sí. Perdón, esto es n, aquí 2pi, nt, aquí 2pi, nt, sí. Genial. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que una función converja? Para que una sucesión converja o para que la serie de Fourier converja. Para que es que así dice, entonces, ¿cuáles son las condiciones para que una función converja? Supongo que se refiere a la serie de Fourier converja. Y no sé si se, Sí, si la se serie. refiere. Sí, ya Ok. especificó la serie. Bueno, hay varias condiciones. Más conveniente es suponer que la función es C2, que tiene dos derivadas continuas. Y puedes suponer que la función es C2 y que tiene solamente unas discontinuidades de salto, ¿no? Un número finito de esos. Y aún así va a converger puntualmente la serie de Fourier. Y lo que siempre va a pasar es que en los puntos de discontinuidad, el límite va a ser el punto promedio entre el límite por la derecha y por la izquierda. Pero sí, la condición más sencilla, por decirlo así, para garantizar que la serie de Fourier converja en el sentido puntual a la función es pedir que sea C2. Aunque lo que vamos a ver es que hay otro sentido de convergencia L2, que es igual de importante, es un poco menos intuitivo y y muchísimas funciones patológicas van a ser iguales a su serie de Fourier en ese sentido. Entonces, el problema es que aquí estamos pidiendo demasiado, ¿no? Estamos pidiendo que la serie converge en todos los puntos o que converja uniformemente. Y hay otro tipo de convergencia que vamos a ver a partir de mañana, que que vas a tener bajo condiciones mucho menos estrictas. No sé si me explico. Creo que tiene que ver con la siguiente pregunta. Profesor, ¿qué tiene de especial el L2 que lo va a hacer diferente de las dos convergencias clásicas en R? Es que aquí no vamos a estar hablando, no vamos a exigir que la serie de Fourier converja en cada punto. Vamos a pedir que algo como la integral de la diferencia entre la función y, y las sumas parciales converja a cero. Más bien va a ser la integral del cuadrado de esa diferencia. Pero básicamente lo que quiere decir es que estamos pidiendo no tanto que la serie de Fourier converja en cada punto, sino que si como sumamos todo el error a lo largo del intervalo de 0 a 1, que ese error integrado converja a 0. Sí. El Entonces, fenómeno, otro tipo de perdón, convergencia. no, adelante. No, ¿cuál fue la siguiente pregunta? ¿El fenómeno de Gibbs se manifiesta de alguna manera en fenómenos físicos? Este, eh, pues es una buena pregunta. En fenómenos físicos, sí y no. Pues yo tengo yo diría que se manifiesta mucho en fenómenos de ingeniería, ¿no? De análisis de señales, donde por ejemplo, si tú tienes una señal, ya sea de electricidad o de sonido, ¿no? Y lo que en muchos casos haces con análisis de señales, es decir, voy a usar los senos y cosenos para producir la señal que yo quiera. Y el problema es que si quieres reproducir una señal de este tipo, ¿no?
Y podría ser bastante válido, ¿no? Así hay inversores que producen, que convierten corriente directo a corriente alternante, no, perdonen mi ignorancia de estos términos en español. Pero si quieres producir ese tipo de señal, ya sea de sonido o eléctrica, el problema es que si tú intentas hacerlo a partir de análisis de señales, siempre vas a tener este fenómeno de Gibbs. Aunque lo que sí puede pasar es que este pico va a ser por un tiempo muy limitado de tiempo, si es que usas muchos términos de la serie. Entonces yo diría que es algo que es importante en la ingeniería, y obviamente si es que estás produciendo series parciales, sumas parciales de la serie de Fourier, solo sumando un número finito de términos, va a salir este fenómeno de Gibbs. Estoy pensando si hay algún fenómeno natural y no tan artificial donde naturalmente salga una serie finita de una suma parcial finita de la serie de Fourier, y no se me ocurre ningún. No sé si así. Así, porque faltan hay dos preguntas, a ver si las alcanzamos a... Ok, o sea, tengo una duda. Está hablando que la serie de Fourier debe de converger en la norma L2 para que la serie converja a la función. No, es otro tipo de convergencia, que convergencia, convergencia uniforme va a implicar convergencia L2, por ejemplo, pero convergencia L2 va a ser más débil. Y entonces, es que es algo que podemos demostrar. No tenemos convergencia uniforme para muchas funciones muy importantes, no tenemos convergencia puntual, pero sí tenemos convergencia en L2 y tiene propiedades importantes y muy fáciles de manejar, que vamos a poder sacar de este mundo de series de Fourier y verlas sobre la esfera. No terminé la pregunta, Dice, pero la norma infinito no coincide con la norma L2 sobre el círculo. No, no coinciden, son diferentes. Ok. Al principio de la presentación escribió coseno de phi por coseno de 2 pi t más seno de phi seno de 2 pi t igual a coseno de pi t más phi. Sí. ¿No debería ser coseno de 2 pi t menos phi? Es posible. ¿Será que me equivoqué de signo? Es que nunca me acuerdo Pues, bien. Si quieres revisa y ya... sí, lo voy a revisar. Antes de enviar las notas. Sí es posible que haya cometido un error, pero si es así, lo corrijo. Ya no... bueno, aquí hay una pregunta más. Con esa nos terminamos. Bajo la divergencia uniforme, la función f a la que convergen las funciones fn es del mismo tipo. Es decir, por ejemplo, si las fn son continuas, ¿la f es continua? Sí, y quizás ya vieron que en este caso tenemos funciones continuas y convergen puntualmente a una función que no es continua. Pero si tengo funciones continuas y convergen uniformemente a una función, esa función tiene que ser continua. Ojo, eso de que el límite va a tener la misma propiedad se limita a la continuidad. Por ejemplo, puedes tener funciones diferenciables, convergen uniformemente a una función no diferenciable, por ejemplo. Entonces ahí tienes que tener cuidado, pero por la continuidad sí, pero un límite uniforme de funciones con otra propiedad podría no compartir la misma propiedad, si es una propiedad que no sea la continua. Entonces, me explico. Sí, muy bien. Bueno, entonces ya estamos sobre tiempo. Antes de despedirnos, les recuerdo la conferencia del doctor Raúl Rojas González. El título es Lenguaje de las Matemáticas, Historias de sus Símbolos, y pues es por el canal de YouTube. Pueden checar la página del evento de nuestra escuela, ahí viene el enlace. Y bueno, muchas gracias, Matthew, y gracias a todos por asistir. Nos vemos mañana. Sí, se lo recomiendo mucho, esa plática de Raúl Rojas, es un expositor excelente.